Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de Sistema Nervioso Autónomo. Un tema muy interesante, muy poco se habla, poco se entiende, no entendemos para qué está este sistema nervioso, cómo funciona, dónde está, no tenemos una dimensión exacta sobre él. Y por eso queremos incluir este tema en el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional. Esto va a servir para entender por qué tenemos unas funciones autonómicas que nosotros no podemos controlar y que no todo el cerebro va a tener control sobre ese sistema nervioso autónomo. Hay unas estructuras específicas. Para empezar, el sistema nervioso autónomo no tiene un control cortical. Recuerden que la corteza cerebral es la encargada de hacer todo lo voluntario, todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, ese sistema nervioso autónomo no está con la corteza cerebral. La corteza cerebral no tiene un control sobre eso. Nosotros nos podemos mover, podemos gritar, podemos tener control sobre nuestros esfínteres, por ejemplo, comer, pero porque lo hacemos de manera voluntaria a través de la corteza cerebral, hablar, escribir, calcular, pensar. Eso lo hacemos entre un control voluntario de la corteza. Pero ya todo lo que está debajo de la corteza, todo lo que es subcortical, no tenemos control y es algo involuntario. Por lo tanto, se necesitan de sistemas reguladores y contrarreguladores que ayuden a mantener un equilibrio. Eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Ejerce funciones que nosotros no podemos controlar, pero que las necesitamos que estén ahí permanentemente y siempre en un equilibrio. Siempre, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la motilidad intestinal, la secreción salival. Se necesitan que haya reguladores y contrarreguladores para mantener esa homeostasis. Eso es lo que hace finalmente el sistema nervioso autónomo, mantener la homeostasis en todo el cuerpo. Se clasifica en un sistema nervioso simpático y parasimpático. Eso siempre se ha dicho y por ahora no hay contradicción en el mismo. Donde el simpático tiene un efecto de huida y el parasimpático tiene un efecto contrarregulador, o sea, contrario a él, más bien inhibe esa actividad de huida. Eso es lo que hacen esos dos, van a servir para la supervivencia, básicamente el sistema autónomo y para mantener lo que es la homeostasis, como les digo. Empecemos hablando por el parasimpático. El parasimpático está ubicado en el tallo cerebral y en las raíces sacras, S2, S3 y S4. Ahí está, junto en la médula espinal. Ahí están esas neuronas, en las tallo cerebral y en esas raíces sacras. Tallo cerebral donde pues, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿En dónde exactamente? En los pares craneales. En el tercero en el que está en el mesencéfalo, en el séptimo que está en la protuberancia y en el noveno y el décimo que está en el bulbo. Por lo tanto, si recordamos las anteriores clases, el tercer par que hacía parte de los oculomotores, entonces va a tener una función muy importante en lo que es la midriasis, que es el cambio pupilar, que no tenemos un control sobre ella. Cuando hay mucha luz o cuando hay mucha luz, tiene que haber una reducción de ese diámetro pupilar, lo que llamamos una constricción de la pupila, y cuando hay poquita luz, pues se tiene que dilatar bastante. Entonces, ese efecto parasimpático de de constricción de la pupila lo va a hacer el tercer par craneal. Muy interesante eso. Lo va a hacer el tercer par craneal y es autónomo, no lo controlamos. Eso es parasimpático. O sea que lo que es el tercero, el séptimo, noveno y décimo tienen una función parasimpática. Y lo que es el facial, por ejemplo, que es el séptimo par, junto con el glosofaringeo también, van a tener un control sobre las secreciones salivales, que también son autonómicas. Por ejemplo, cuando vamos a comer, debe haber un aumento de la secreción salival. Y lo que es el noveno y el décimo tienen todo el efecto parasimpático del cuello, tórax y abdomen, especialmente este último, lo que es el vago, tiene todo el efecto parasimpático de lo que tiene que ver con las estructuras abdominales y torácicas. Y la sacra
¿sí? Y la función sacra, pues lo que nos considera lo que es el abdomen inferior y la parte urogenital, está dado por este plexo sacro, que tiene una función parasimpática en esas estructuras. Las células diana de todo el sistema nervioso autónomo, antes que se me olvide, son las glándulas, ¿sí? Todo lo que son las vísceras, músculo liso, el músculo esquelético y el sistema inmunológico y neuroendocrino van a ser las células diana principalmente del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tejidos por los cuales no tenemos control, como la secreción salival, por ejemplo, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la vasoconstricción, los vasos sanguíneos cuando cambian de diámetro, los bronquios también cuando cambian de diámetro. Eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Listo. Acabamos de hablar del parasimpático. Ahora hablemos del simpático. ¿Dónde está? En la cadena ganglionar simpática, que va desde T1 hasta L2. Cuando vimos en la clase anterior médula espinal, yo les mencioné que en las astas laterales estaban los núcleos de las neuronas de esa cadena ganglionar simpática, que va de T1 a L2. Y eso forma, y da otro concepto ahorita, es que ahí nace esa célula, esa primera neurona, y en el ganglio va a estar la segunda neurona. Todo el sistema nervioso autónomo tiene dos neuronas. La primera que ya les mencioné, ¿sí? Que es el tallo cerebral y raíces de estos del sacro, es parasimpático, y la primera neurona del sistema nervioso simpático está aquí en lo que es en las astas laterales de la médula espinal. Sale y muy cerca de la salida de ese nervio intercostal va a estar el ganglio, ¿sí? Ahí está el ganglio y ahí nace la segunda neurona que va a dirigirse hacia el órgano efector o hacia el tejido diana. En el parasimpático, el ganglio va a estar no en la salida, sino va a estar más cerca al tejido diana, como es el caso en el ojo, donde está el ganglio parasimpático para la constricción de la pupila, va a estar muy pegada a la pupila, ¿sí? Entonces, esa es otra de las grandes diferencias estructurales del simpático y parasimpático. Bueno, muy bien hasta ahí. Ahorita vamos a entender qué es lo que hace como en cada tejido, porque es muy difícil aprenderse exactamente, nos volveríamos aquí como mucha información para ver exactamente qué hace en cada tejido, pero ya mencioné unos importantes como la vasoconstricción, la secreción salival. Y ahora lo que yo quiero entender es qué neurotransmisor se necesita para que se cumpla la función del sistema nervioso autonómico. Los principales, porque son varios también, reguladores y contrarreguladores, como siempre. Si ustedes ven, la línea continua del parasimpático es azul y la discontinua es azul, es la discontinua. La discontinua me indica la vía postganglionar y la continua la preganglionar. Ahora en el simpático es la roja, donde la continua es el preganglionar y la discontinua es la postganglionar. En cada punto, tanto preganglionar como postganglionar, se va a utilizar un neurotransmisor. Vamos a poner esta siguiente imagen para que quede más claro de qué es lo que estoy hablando. En este caso, todo lo que sea azul va a ser acetilcolina, que es el gran neurotransmisor que participa en el sistema nervioso autónomo, y adrenalina, que es el otro gran neurotransmisor que participa en el sistema nervioso autónomo. Todo lo preganglionar, ya sea simpático o parasimpático, o sea, desde su salida hasta el ganglio preganglionar, va a utilizar acetilcolina. Todos. Ahora la situación cambia en el postganglionar, o sea, desde el ganglio hasta el órgano efector, hasta el tejido diana. En el caso del simpático, va a utilizar esa adrenalina. Y en el caso del parasimpático, va a utilizar acetilcolina. Esos son los grandes cambios, ¿sí? Esos son los grandes neurotransmisores. Pero no son los únicos, también se va a utilizar dopamina, serotonina, una red de neurotransmisores, ¿sí? De vías neuronales para este sistema nervioso autónomo, para que entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ver como la función de cada uno en el tejido.
Entonces, cuando hablamos de las glándulas salivales, vamos a utilizar la colina como parte parasimpática y la adrenalina dada por el glosofaringio va a utilizar adrenalina para dar una secreción salival y la colina va a ser contrarreguladora para disminuir esa secreción salival. En el caso aquí de la tráquea y de los grandes bronquios, se necesita que la adrenalina, para que haya una para una dilatación del bronquio, ¿sí? Y la colina para que haya un efecto contrarregulador, que es la constricción de esos bronquios. En el caso del corazón y de los grandes vasos y de los vasos sanguíneos, se necesita, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Que es actividad simpática, ¿sí? Simpática postganglionar, adrenalina del corazón. ¿Para qué? Para que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, por eso va a producir taquicardia, ¿sí? Y la colina, ¿para qué? Para que haya lo contrario. Entonces va a producir, más bien, tiende a llevar el corazón a la bradicardia, a disminuir, hace que el vaso sanguíneo, estos vasos sanguíneos y los coronarios en este caso, disminuyan. El músculo liso va a necesitar acetilcolina, para la contracción muscular, ¿sí? Acetilcolina para la contracción muscular. En el caso del intestino, del músculo liso, para que haya lo que llamamos el peristaltismo, se necesita de la acetilcolina. Un ejemplo muy clásico es la piloerección, cuando decimos, no, se puso la piel de gallina. Esa piloerección va a estar dada por la adrenalina. Cuando sentimos un escalofrío o un cambio de temperatura, ¿sí? A esa piloerección. En los vasos sanguíneos y en las arterias periféricas ya les había mencionado que era lo que sucedía. A nivel intestinal, lo mismo para que haya la motilidad intestinal se necesita lo que es la colina. Y la vejiga, lo mismo, lo que es la parte urogenital y genital, también va a estar encargada de ese sistema nervioso autónomo. Ya sea la colina, ¿para qué vamos a utilizar colina y adrenalina, acetilcolina y adrenalina en la vejiga? Porque recuerde que nosotros, aunque tenemos un control voluntario del esfínter vesical, tenemos un control voluntario allá en el homúnculo, recuerden el homúnculo motor cuando lo vimos, el control sobre el esfínter vesical, también hay una actividad autonómica sobre la vejiga para que se relaje y para que se contraiga en el momento que vamos a hacer la micción, porque la contracción de la vejiga y la dilatación en el momento de la micción nosotros no la podemos controlar, es autónoma, ¿no? Es totalmente autónoma. Entonces necesitaríamos de adrenalina para poder que haya esa constricción y la colina para que haya un poco más de relajación. Y lo que es en la parte genital, en la parte de la actividad sexual, existe el clásico ejemplo que el simpático es el que produce la erección y el parasimpático es el que produce la eyaculación, ¿sí? Todo esto es lo que a grandes rasgos hace el sistema nervioso autónomo en los diferentes tejidos, Diana, y cuál es la red que presta todo ese servicio para que se haga. Pero finalmente, el que va a estar encargado organizando todo esto, el encargado de esa homeostasis, él utiliza el autónomo para mantener esa homeostasis, es el hipotálamo, ¿sí? Y parte de todo el sistema límbico basal, especialmente el hipotálamo. El hipotálamo está en contacto externo con el medio. Recuerden que en el hipotálamo hay muy poca barrera hematoencefálica y por lo tanto él mantiene el contacto externo y sabe qué es lo que está pasando.
si hay bastante líquido, si hay deshidratación, si hay aumento de temperatura, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los vasos sanguíneos. A través de todos estos neurotransmisores y del contacto que tienen, se está dando cuenta de lo que está sucediendo, cómo está el sodio, cómo está la glucosa, y va enviando una señal autonómica, que nosotros no la controlamos, al tejido diana para que exista ese cambio fisiológico. Ahí ya entraremos a hablar de fisiología y se nos extiende muchísimo el tema, para que haya un cambio fisiológico y mantener la homeostasis. O sea, el que orquesta todo esto es el hipotálamo, y el sistema nervioso autónomo es el que presta todo el servicio para que eso se lleve a cabo. Bueno, esto del sistema nervioso autónomo es bonito, podríamos hablar más en detalle con muchísimas más cosas de cada tejido, cómo se produce, la vasoconstricción, cómo es el ganglio que entra, los músculos de la pupila, cómo se contraen. Bueno, es bellísimo, pero es extremadamente largo para hablar del sistema nervioso autónomo. Muchas gracias, como siempre, por estar acá en el curso, por estar al día, por ver todos los videos, y están pendientes porque ven el siguiente módulo que está muy bueno. Los espero.